Para que ustedes sean conscientes y tengan noción del nivel de delirio que atraviesa el mundo, ayer el delirio se aterrizó en el estado de Texas, que es uno de los estados más importantes de Estados Unidos y que tiene por lo general un carácter republicano, no demócrata, porque en una convención republicana se planteó la posibilidad de convocar a un referéndum para declarar la independencia de Texas, bajo el argumento de que el presidente Biden no los representa, que no es el presidente norteamericano y que su visión del país es incompatible con el futuro del estado de Texas. Esto es no solamente muy loco, yo no tengo ni idea si esto va a prosperar o no, presumo que no, pero es muy interesante ver cómo un debate típicamente europeo empieza a aterrizar en América. Hablábamos con Juan del tema temprano. En Europa, como ustedes saben, las fronteras son bastante inestables. Yo siempre contaba el caso histórico de una persona que, por ejemplo, nació hace muchos años en Alsacia, por ejemplo, en Francia, y fue durante X años alternativamente francés y alemán, ¿no es cierto?, dependiendo de la época y de las guerras, ¿no es cierto? Y en Europa siempre hay estos problemas con las fronteras, problemas con la independencia de regiones de los países. Lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto en Escocia, lo estamos viendo en Escocia. En algún momento se lo vio en Italia. Claro. Yo he visto en Milán un cartel en una estación de tren ante un partido de fútbol, cuando el Napoli llegaba en tren, el cartel que decía "Bienvenidos a Italia", ¿no es cierto? Y estamos viendo esta historia, obviamente, ahora con el nuevo zar, con el nuevo Pedro el Grande, que supone que tiene que restablecer las fronteras del este de Europa. Pero estas discusiones generalmente no llegaban a América, ¿no? En América tenemos unas fronteras bastante estables y no tenemos procesos de secesión dentro de nuestros países. Generalmente eso no pasa ni en Argentina, ni pasa en nuestra región, y mucho menos en Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, desde ayer, y con independencia del destino que tiene este disparate, esta discusión se ha instalado entre los tejanos y los norteamericanos. Muchos tejanos republicanos quieren dejar de ser norteamericanos. Bueno, y desde el punto de vista del estado de cosas a nivel mundial y de la guerra, hay una muy grave amenaza del Parlamento ruso contra los 3 países del Báltico, contra Lituania, Estonia y Letonia. Les debo para más tarde la música de Piazzolla tocada por los músicos bálticos, porque el Parlamento ruso ha sugerido ayer que podría desconocer la independencia de estos 3 países. Es el mismo argumento con el cual empezó la guerra en Ucrania, desconociendo la soberanía de Ucrania sobre el famoso Donbass. Esto es la zona este de Ucrania. Es un comentario muy peligroso. Esto se inicia como consecuencia de que los lituanos, que es uno de los 3 zonas del Báltico, países del Báltico, han planteado o han bloqueado el estratégico puerto de Kaliningrado. Kaliningrado es como si fuera un pedazo de Rusia que está fuera de Rusia, ni siquiera tiene límite con Rusia, ¿no? Tiene límites con Polonia y con Lituania. Y Lituania bloqueó el puerto siguiendo las sanciones que el mundo ha aplicado sobre Rusia, y Rusia ha reaccionado amenazando con desconocer la soberanía de estos 3 países. Un tema y muy el incidente en Estonia, Marcelo, el incidente ayer con un helicóptero en Estonia. Y ayer hubo, me cuenta Juan, un incidente con un helicóptero en Estonia. Tiene razón. Bueno, ayer habló el zar Vladimir Putin y dijo que Rusia tiene el ejército más eficiente del mundo, cosa que por ahora aparentemente no se ha logrado demostrar. Y se publicó ayer, y lo subrayo porque lo comentamos temprano, pero me parece muy importante, un lapidario informe de la BBC de Londres contando las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido particularmente en Mariupol, con palizas, electrocuciones, golpes, castigos, testimonios de muchas personas que han ofrecido su palabra a la BBC de Londres. Una historia
muy, muy, muy complicada, no muy diferente a lo que hemos visto en Argentina en la época militar, una cosa muy parecida, con picanas eléctricas, palizas, golpes, castigos, etcétera, impuestos a la población civil de estos lugares. Bueno, y después más tarde, si tenemos tiempo, vamos a escuchar la voz de un oligarca ruso, del señor Mikhail Jodorowsky, que era un banquero que se hizo muy rico, fue en su momento el tipo más rico de Rusia. Putin lo persiguió. Obviamente que me imagino que los antecedentes del señor Jodorowsky no deben ser los mejores como banquero, pero el tipo se hizo rico una vez que le cayó la Unión Soviética, como tantos otros oligarcas rusos. Solo que este terminó preso, acusado de evasión impositiva y de lavar dinero, y finalmente logró zafar, se escapó, y los británicos le dieron una suerte de asilo. Y el tipo ofrece su testimonio ayer en un reportaje fantástico publicado por el canal Euronews en Europa, advirtiéndole a los europeos que se olviden de negociar con Putin, que eso es imposible, porque dice, Putin es un matón, y negociar con él es imposible. Si tenemos tiempo vamos a escuchar su testimonio, a menos para que incluso ustedes escuchen la voz de un oligarca ruso aquí en nuestro programa esta mañana. Lo vamos a más tarde, porque si lo ponemos ahora no se va a escuchar por el Instagram Live. Bueno, dicho esto, y en el plano judicial tenemos dos noticias muy importantes, las dos complicadas, por cierto. Una tiene que ver con la decisión de la Corte de rechazar los 7 planteos que la señora de Kirchner presentó ante la Corte para obturar el proceso del caso del juicio por la eventual corrupción que habría ocurrido en Vialidad Nacional, adjudicándole obras que en muchos casos ni se terminaron al señor Lázaro Báez. Obviamente que esta es la causa, digamos, como se llama técnicamente hoy en día, el delito precedente. Quiere decir que como consecuencia de este caso aparecieron otros, por ejemplo, la Rosadita, porque para blanquear el dinero primero tenía que haber dinero público, ¿no es cierto?, pagado de manera eventualmente espuria. Esta determinación de la Corte, tomada por unanimidad de sus jueces y desestimando los recursos presentados por Cristina Kirchner, habilita ahora a una persona que tendrá un papel crucial en esta historia de quién más, que es el fiscal Diego Luciani, que según revela esta mañana Joaquín Morales Solá, está preparando, dice Joaquín, una conmovedora exposición sobre la corrupción en la obra pública con dineros del Estado, y por esta razón la señora Kirchner no quería que este asunto llegara efectivamente al juicio oral. A pesar de que ella fue absuelta por la historia, tendrá que enfrentar al terrenal fiscal Luciani con una acusación que seguramente será complicada. También aparece esta mañana en las noticias un caso de un juez, que me hizo acordar mucho al juez Ollarvide, y sus alocadas extravagancias, así como fue juez federal de la Nación. Me refiero al juez federal de la provincia de Mendoza, Walter Bento, que como siempre, por alguna razón que nosotros nunca entendemos, por supuesto que ustedes presumo que tampoco, el kirchnerismo lo defiende, ¿no? El juez aparece fotografiado, él está acusado de vender favores carcelarios y a los contrabandistas y narcotraficantes, obviamente a cambio de dinero. Y esta mañana aparece fotografiado en el diario Clarín, en un informe hecho por la corresponsal de Clarín en la provincia de Mendoza, Roxana Badaloni, mil disculpas, fotografiado en Las Vegas, ¿no? En esas típicas limusines que uno ve en las películas, el juez ahí despatarrado dentro de una limusina en Las Vegas, una cosa realmente impresentable. ¿Por qué razón el kirchnerismo protege a este juez Walter Bento? En el Consejo de la Magistratura habría de preguntárselo al presidente Fernández, que había prometido una justicia transparente. Pero bueno, eso no ocurrió. Y el tercer asunto judicial importante es la determinación que tomó ayer la fiscal del caso del avión, la fiscal Cecilia Incardona, que luego de examinar un informe del FBI pidió una serie de medidas al juez Villena, que es el juez que entiende en el tema del avión iraní-venezolano, y ha imputado al piloto y al resto de la tripulación para poder investigar eventualmente vínculos con el terrorismo. Uno desea, en el fondo,
que esto no se pueda probar, ¿no? O que no haya ocurrido, ¿eh? Porque si efectivamente la fiscal Incardona consigue demostrar que estos tipos son lo que muchos pensamos que son, y tenemos un problema muy grave, ¿no? Un problema muy grave, porque obviamente se vuelve en ese caso, ¿no? Se vuelve indesconectable este episodio del avión con la política exterior de la Argentina, ¿no? Que de hace un tiempo esta parte viene obviamente por una banquina. Ustedes recuerdan aquel discurso de la señora de Kirchner ofrecido en medio de la pandemia en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia, cuando ella exhibió su alegría planteando que quién diría, ¿se acuerdan?, que en la Argentina iba a haber la salvación de las vacunas chinas y rusas, ¿no es cierto? A partir de ese momento hemos visto todo un recorrido de la política exterior, tanto con Felipe Solá, tanto con el señor Cafiero, de flirteo con los rusos, con los chinos, con los venezolanos, con los cubanos, con los nicaragüenses y eventualmente con los iraníes, ¿no es cierto? Así que si efectivamente la fiscal Incardona logra demostrar esta conexión, me parece que tenemos un problema muy serio. Y finalmente, hemos tratado de entender, yo no voy a criticarlo ahora, obviamente, porque él ya no está al aire, hemos tratado de entender qué clase de pelea está ocurriendo esta mañana, hoy, en el seno del oficialismo, a propósito de la cuestión de los planes sociales. Willy y yo suponemos, presumo que con bastante razón de parte de Willy sobre todo, que estamos viendo una pelea por plata, ¿no? Claro. La señora Kirchner hizo un cuestionamiento el lunes pasado respecto del uso de los planes sociales y las personas que rodean al presidente, particularmente los movimientos piqueteros que respaldan al presidente Fernández, han saltado, digamos, como leche hervida, presumimos que defendiendo el manejo de una montaña gigantesca de recursos, ¿no es cierto? Recordemos, perdón, Marcelo, recordemos que el problema, recordemos que el problema entre Cristina y el movimiento Evita viene de lejos, claro, porque el movimiento Evita rompió el bloque kirchnerista cuando aparecieron los bolsos de López. Claro, exactamente. Y de aquella época Cristina no se lo perdona a Navarro y a Pérsico. El movimiento Evita, conducido por Navarro y por Pérsico, rompió con el kirchnerismo a instancias del episodio del convento, de los bolsos del señor López, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, las tensiones entre estos grupos y la señora Kirchner no son nuevas. Pero obviamente suponemos que detrás de esta discusión hay una discusión por la caja, ¿no es cierto? Y esto es una discusión en el fondo por la administración de la pobreza en la Argentina, ¿no? En este contexto tan complicado, ayer hubo también tensiones entre el gobierno en general y el masismo, siendo que el diputado Massa aparentemente le está pidiendo al presidente Fernández que tome alguna determinación, ¿no? Cosa que también parece algo bastante difícil de conseguir, ¿no es cierto? Pero bueno, en cualquier caso, hay inclusive una amenaza de toma de distancia y de emplazamiento al presidente Fernández de parte de uno de los trípodes que compone la coalición oficialista, que es el encabezado por Sergio Massa, ¿no es cierto? Aparentemente también molesto con las críticas de la señora Kirchner y con el arribo de Daniel Scioli al gabinete. Ayer, Scioli se reunió con algún sector de la UIA, en un contexto económico, por supuesto, muy adverso. Saben que la señora Kirchner había planteado esta cuestión del Festival de Importaciones, que hoy se sabe con más detalle que finalmente el 90% de ese Festival de Importaciones corresponde a energía, obviamente, y a bienes de capital, ¿no es cierto? Y a productos, por supuesto, y a bienes para la producción, ¿no? Pero bueno, el gobierno tiene una onda, viste, con lo llamado de reunionismo, ¿no? Claro. En general, el gobierno supone que los problemas se resuelven con reuniones y no con reglas. Entonces, claro, vemos todo el tiempo reuniones de Guzmán con la UIA, Guzmán con los empresarios, Guzmán con no sé quién, Guzmán con los banqueros, Scioli ahora con la UIA, los otros con la UIA, ¿no? Y son reuniones y reuniones y reuniones y reuniones donde finalmente nunca se arregla nada, ¿no es cierto? Claro, porque las medidas no se pueden tomar. No se toman, digamos, ¿no?
Así que bueno, que Dios los bendiga. Y finalmente, repasamos este dato que es finalmente el resultado de todo este gran extravío argentino, que es el dato que ofrece esta mañana las pruebas Aprender, Claro. tomadas a 623.558 alumnos del sexto grado del nivel primario el año pasado en todo el país, que da como resultado que solamente el 22% de los alumnos comprende un texto. Ujú. Ahí estaban. O sea, 22% de los chicos, y 2,2 de cada 10, entiende algo que lee en sexto grado. Una O sea, tragedia. no solamente habrá en Argentina una discusión por la pobreza presente a través del señor Navarro y Massa y compañía, sino que acá estamos inaugurando una discusión por la pobreza futura. Claro. Porque esto es ya cerramos con esto, es una garantía de que con el 22% de los niños entendiendo lo que leen, estamos comprando un cuadro de pobreza futura, obviamente muy, pero muy grave. Muchas gracias, ya venimos en instantes. Gracias a todos.